Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Y ya tenemos en los micrófonos de Huancavilca a esta hora al señor Richard Gómez. Él es el presidente de la CUT de Guayas. Esto de la CUT es el organismo que reúne a todos los trabajadores de la provincia del Guayas. Y con él, pues, queremos hablar, estimado don Richard Gómez. ¿Están satisfechos con la declaración que hiciera ya el ministro del Trabajo, el señor abogado Raúl Ledesma, de que el gobierno va o tiene la idea o ha considerado pertinente un incremento de $11 al salario mínimo vital? Por otro lado, los empresarios han manifestado que el salario debe ser incrementado de acuerdo a la tasa de inflación estimada como meta para el año 2018, es decir, aproximadamente $3. Y ustedes están proponiendo $25. ¿Así es esta historia, señor Gómez, o me equivoco? Sí, buenos días. Y primero, gracias por la oportunidad de poderme dirigir a la ciudadanía. Primero le hablo en nombre no solo de la CUT, sino como representante dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es el que tiene la responsabilidad, de acuerdo a la ley, de poder consensuar la política salarial, pero en todo caso, en el caso específico de su pregunta, el salario básico unificado del sector privado. Hemos discutido durante todo este año técnicamente el tema de la fijación del salario, y en ese contexto la CUT ha planteado un incremento de $25 en base a los acuerdos internacionales, los convenios internacionales de la OIT. Esto es de que se incremente de acuerdo a la inflación, al índice de productividad del próximo año, y también al tema de la diferencia entre el salario básico unificado y la canasta familiar básica que existe para los ecuatorianos. Y en ese marco la propuesta ha sido alrededor de llegar a unos $25 de incremento al salario básico. Sin embargo, el sector empleador solamente quiere tomar en cuenta uno de los parámetros de la OIT, que es el tema de la inflación. En todo caso, el día de hoy esperemos consensuar en Quito. Yo estoy viajando a la capital para tratar de lograr ese consenso dentro del Consejo. En caso de que no se dé, pues el gobierno tendrá la decisión a través del ministro de Trabajo de poder tomar una determinación. Confiamos en que el gobierno del compañero Lenín, que ha sido un gobierno que ha profundizado el tema del diálogo y ha mejorado las condiciones de vida también de los trabajadores, esperamos lograr con él pues prácticamente que si le toca al gobierno decidir el salario básico, se tomen en referencia todos estos factores de la OIT para lograr un incremento que sea satisfactorio para el pueblo ecuatoriano y esos 600.000 trabajadores del país que son los que reciben actualmente el salario básico unificado. Lo que no queremos es caer en estas propuestas demagógicas, como antes ocurría en estos consejos, donde los trabajadores planteaban $500 de incremento y la clase y el sector empresarial planteaba $1 de incremento, ¿no? 7:20. En este colectivo que usted lo acaba de señalar, que es este Consejo Nacional de Salarios, ¿cómo estamos con los votos ahí en la mesa de decisiones, señor Gómez? Hay dos vocales en representación de los trabajadores, que es el compañero Osvaldo Chica y yo, y en representación dos delegados. O sea, estamos en forma paritaria y el que determina tiene voto dirimente es el ministro de Trabajo. Pero dice la ley que para que haya un consenso tenemos que ponernos de acuerdo empleadores y trabajadores, y en ese escenario pues el que vemos el día de hoy, que ojalá se pueda llegar a un entendimiento, un acuerdo. Lo veo muy difícil, pero ya le tocará en todo caso, si es que no hay acuerdo hoy a las 10 de la mañana, el presidente a través del ministro de Trabajo tomará la decisión del gobierno de fijar el salario básico unificado, ¿no? Pero, señor Gómez, ¿cómo entenderse entre empleadores y trabajadores cuando los empleadores piden 8 veces menos a lo que están pidiendo los trabajadores? Creo que hay una situación de expectativa negativa de parte del sector empleador, en donde considera que el próximo año no va a haber no va a mejorar los índices de acuerdo a lo que establece el Banco Central. Ellos todavía se mantienen muy escépticos. Nosotros creemos y confiamos que las políticas que ha determinado el gobierno nacional en torno a la parte económica, estas mesas de diálogo que se abrieron, estas reformas, inclusive la ley de reactivación económica que ha permitido mejorar el tema de la microempresa, las medianas empresas, de alguna manera está sirviendo
para cerrar este año con algunas cifras importantes en materia económica, y consideramos que el 2018 puede ser mucho mejor. Ya hay estabilidad política, tenemos estabilidad económica, entonces yo creo que va a ser mucho mejor. Recuerde que la fijación del salario se da en base a la expectativa de lo que vamos a lograr el 2018. Entonces, la expectativa del sector empresarial es un poco, todavía tienen sus dudas respecto a las mejoras en el aspecto económico, y nosotros estamos convencidos de que las cosas van a mejorar y el Banco Central determina un crecimiento alrededor del 2% para el 2018. Entonces, eso yo creo que son los grandes, las grandes contradicciones. ¿Qué es, hermano? Sí. 7:22, ustedes escuchan Huancavelica 830M. Estamos dialogando con el señor Richard Gómez. Él es miembro del Consejo Nacional de Salarios y acá en Guayas es el presidente de la CUT. Señor Gómez, yo he estado en su orilla, yo he sido dirigente laboral y también soy economista. Entonces, nosotros los ecuatorianos, en nuestra economía, creemos que está convaleciendo la misma. O sea, no estamos en bonanza. Cuando usted dice que piden $25 por las expectativas, usted mismo lo dice, expectativas, son variables exógenas que podría ser y que no están al alcance de nadie de lograrlas. Más bien hay que hacer todos los esfuerzos, pero en todo caso, yo creo que para los trabajadores, para los empleados y la misma vida, siempre las necesidades son ilimitadas, mi estimado señor Gómez, pero lamentablemente la situación, digo yo quisiera ganar más, indudablemente, usted también, y los trabajadores, ¿por qué no? Pero $25, usted se puede imaginar a cuánto iríamos con la inflación, porque a mí no me van a decir los empresarios que van a producir bastante o enormes cantidades de bienes cuando realmente no tenemos capacidad de compra los ecuatorianos para demandar esos bienes, y por lo tanto, rapidito hay que colegir que definitivamente no puede crecer una economía así. De tal manera que, ¿cuál es el plan B de ustedes, señor Gómez, de llegar a un punto de encuentro entre los trabajadores y los empleadores? Claro. Yo creo que el punto de encuentro se da prácticamente en que el sector empresarial comprenda también de que existe dentro de la plusvalía que ellos generan dentro de sus negocios, es producida por la clase obrera. O sea, es la clase obrera la que produce la plusvalía para ellos. Y mire, por ejemplo, usted hablaba de la falta de capacidad de adquisitiva para comprar bienes y productos. Justamente nosotros habíamos pensado en los $25, que podría ser un elemento que signifique que teniendo la gente más dinero en el bolsillo pueda consumir más, los mismos productos que produce el sector empresarial. Y en ese contexto yo creo que es un ganar-ganar. Lamentablemente todavía creo que en el Ecuador estamos en esa posición en donde nos vemos enemigos los unos de los otros. Los trabajadores ven enemigos a los empleadores y los empleadores a los trabajadores. Entonces, nosotros confiamos en que se sienten algunos precedentes. Bueno, este año la fijación del salario no es la única política laboral. Se viene un nuevo Código Integral de Trabajo que estamos construyendo, debatiendo con la Asamblea, con el propio Ministro de Trabajo, y estamos seguros que se va a convertir en una herramienta para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y que el sector empleador también tenga las herramientas claras para poder invertir, para poder seguir invirtiendo en el Ecuador. Y soñamos todos con un país donde la gente tenga trabajo, ¿no? Nuestra preocupación a nivel sindical no solamente por nuestros afiliados, sino por aquellos compañeros que se encuentran en el subempleo o en el desempleo, que son realmente los que nos preocupan, y por eso es que nuestra posición dentro del Consejo ha sido plantear un incremento, una fijación del salario en función de los aspectos técnicos que tiene la OIT y no en función de la política o algún otro tema que puede desviar el criterio técnico que debe tener este Consejo de acuerdo a la ley. 7:26. Mi compañera Pati Ruiz tiene inquietudes para usted, señor Gómez. Buenos días, señor Gómez. Hablando de la reforma al Código Orgánico Laboral, ¿cómo piensan insertar a los trabajadores autónomos? Si es una propuesta de ustedes, pero ¿de qué forma la van a proponer? Nosotros hemos considerado de que debe haber un capítulo para el trabajador autónomo, en vista de que al momento no tiene ningún derecho. Se podría articular en que de alguna manera el Estado subsidie parte de su aporte a la seguridad social, pero el otro aporte sea del propio compañero trabajador, en este caso el trabajador autónomo. El día de hoy, pues un compañero que ya tiene edad de jubilarse en el sector autónomo prácticamente no recibe nada. Y hablamos del autónomo, no solamente el que vende el canillita, que vende la lotería,
sino también el chofer, por ejemplo, de una unidad de transporte. Muchos compañeros que se han dedicado a la actividad propia para poder desempeñar y ganarse un sueldo, y lamentablemente no tienen ni siquiera seguridad social. Entonces buscamos eso, buscamos también la protección a través de los sindicatos por rama de trabajo, como hay en otros países, para que haya una representación sindical nacional que pueda articular los temas y la política laboral del Estado, del gobierno, la política pública, en mejoras de estos trabajadores que están en condiciones a veces hasta precarias, debido a que como no tienen empleador, son sujetos a prácticamente a no tener ningún derecho, y cuando llegan la edad para jubilarse, muchos de ellos prácticamente quedan en la mendicidad. Entonces tenemos toda una articulación, estamos trabajando con el sector de los autónomos, de la CUTA específicamente, que son parte de la CUT, trabajando en una propuesta que la daremos a conocer al país en el mes de febrero más o menos, en una gran movilización a Quito que estamos gestionando como CUT para respaldar todas estas propuestas. O sea, el Código Integral de Trabajo puede tener 600 artículos, pero nosotros realmente nos vamos a basar en unos 100 articulados, que son los que quisiéramos que se contenga el nuevo código para poder cambiar la situación actual en la que viven muchos trabajadores del país. 7:28. ¿Tienes otra pregunta? Sí, otra pregunta. Con respecto a la canasta básica y con respecto a la canasta vital, hay una diferencia bastante importante, eso considerando de que hay dos personas trabajando en el mismo hogar. ¿Pero qué pasa si solamente hay una y realmente el sueldo está muy por debajo de lo que te cuesta la canasta básica actualmente? Casualmente, dentro de la normativa de la OIT se había determinado 3 factores de incremento, como yo le decía: la inflación, la diferencia de la canasta familiar básica y el índice de productividad del país. Todos esos 3 parámetros llegaban prácticamente a $21 en promedio. Nosotros habíamos planteado en este año una fijación de $4 adicionales para romper un poco ese criterio, que no, sin darle oposición al concepto que tiene el INE, nosotros consideramos que el hablar de 1.6 perceptores está un poco lejano de la realidad de ciertas familias, donde solamente una persona tiene trabajo. Entonces, en consideración de eso, y no podemos cambiar, simplemente de comenzar de cero nuevamente, hemos planteado que paulatinamente, año a año, se vaya poniendo una variable de ajuste que signifique poder mejorar las condiciones del salario básico unificado y que la gente pueda acceder a la canasta familiar básica, ¿no? Que vaya muy bien, señor Gómez. Esperemos buenas noticias ahora al terminar el día de hoy. Buen viaje. Gracias. Buenos días. Huancavelica, la H grande de la información.